Cuando dejas de perseguir, lo que importa te encuentra. Reflexión budista profunda. En el corazón de las enseñanzas budistas existe una sabiduría que se manifiesta silenciosamente a través del desapego. La comprensión de que muchas veces aquello que buscamos con desesperación se aleja, mientras que lo que verdaderamente importa llega cuando dejamos de perseguirlo. Esta paradoja, que desafía la lógica ordinaria del esfuerzo constante, encuentra su verdad más profunda en la serenidad del momento presente. En una sociedad que constantemente nos impulsa a correr detrás de metas, relaciones, validación y logros, el budismo nos ofrece una visión radicalmente opuesta: la posibilidad de permitir que la vida se revele por sí misma cuando dejamos de forzarla. Cuando dejas de perseguir, lo que importa te encuentra, no es una simple frase motivacional. Es una enseñanza espiritual profunda que invita a una transformación total del modo en que nos relacionamos con el deseo, la ansiedad, la ambición y el control. Esta enseñanza nos llama a soltar la necesidad compulsiva de manipular los resultados, de forzar conexiones, de planificar obsesivamente cada paso y a entrar en un estado de presencia donde la confianza reemplaza la angustia. En este texto exploraremos cómo el abandono de la persecución puede convertirse en la puerta de entrada a una vida más plena, más auténtica y más alineada con la sabiduría natural del universo. A través de 5 grandes reflexiones inspiradas en el budismo, profundizaremos en las claves para soltar, confiar, recibir y transformarnos desde el interior. No es un camino de pasividad, sino un sendero de apertura. No se trata de resignarse, sino de fluir con inteligencia espiritual. Cada sección de este viaje te invitará a mirar hacia adentro, a descubrir la paz que se esconde detrás de tu necesidad de controlar y a reconectar con la fuente silenciosa de sabiduría que habita en ti. Este no es un camino de la mente, es un sendero del alma. Acompáñanos en esta reflexión profunda y prepárate para un viaje que podría cambiar no solo tu perspectiva, sino tu forma entera de vivir. El deseo que corre detrás de todo. ¿Qué estás persiguiendo realmente? El deseo es una llama que arde en todos los corazones humanos. Desde los tiempos antiguos, los sabios han observado cómo el deseo es el motor de nuestras acciones, decisiones, pensamientos e incluso sufrimientos. En el budismo, el deseo, taña, es visto como una de las causas principales del dukkha, la insatisfacción inherente a la vida. Pero no todo deseo es problemático. Lo que genera sufrimiento es el deseo que se aferra, que exige, que no sabe soltar. Ese es el deseo que persigue incansablemente, creyendo que algo allá afuera le dará finalmente la paz que no encuentra dentro. Desde esta mirada, la pregunta más importante no es simplemente qué deseas, sino por qué lo deseas y desde qué lugar lo estás buscando. Muchas veces creemos estar persiguiendo una relación, un trabajo, una meta financiera o incluso una forma de reconocimiento, cuando en realidad estamos buscando pertenencia, amor, seguridad o valor propio. Nos perdemos en la superficie de las cosas y nuestra búsqueda se vuelve interminable porque lo que verdaderamente anhelamos no puede encontrarse afuera. El budismo enseña que mientras más corremos tras lo externo, más alejados estamos de nosotros mismos. Esta persecución constante crea un vacío interior que nunca puede ser colmado por logros externos. Cada vez que alcanzamos una meta, ya estamos pensando en la siguiente. Cada vez que obtenemos validación, ya estamos temiendo perderla. Así, vivimos atrapados en una rueda de deseo insaciable que nunca nos permite descansar. Pero ¿por qué perseguimos con tanto ímpetu? En gran parte, por una programación profunda de nuestra mente condicionada. Desde pequeños se nos ha enseñado que el esfuerzo lo es todo,
que sin sacrificio no hay recompensa, que si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Estas frases pueden contener cierta sabiduría práctica, pero cuando se convierten en creencias absolutas, nos atrapan en un estado de lucha constante, como si la vida fuera una competencia sin fin. En contraste, el Buda habló de un camino medio, ni indulgencia ni represión, ni obsesión ni renuncia extrema. Soltar el deseo no significa vivir sin sueños ni aspiraciones, sino dejar de estar poseídos por ellos. Significa actuar desde un lugar de plenitud, no desde un vacío que grita por llenarse. Muchas veces, el universo ya está tratando de entregarnos aquello que necesitamos, pero estamos tan ocupados persiguiendo algo más que no lo vemos. El verdadero regalo no está al final de la carrera, sino aquí, en el instante en que dejamos de correr. Es entonces cuando la vida comienza a revelarse con toda su claridad. Cuando dejamos de perseguir, algo dentro de nosotros cambia. La mente se aquieta, el corazón se expande, la ansiedad se disuelve y la intuición comienza a guiar nuestros pasos. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades fluyen y lo que realmente importa nos encuentra, no porque lo hayamos forzado, sino porque nos hemos convertido en el espacio receptivo que puede acogerlo. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de reeducación interior. Implica observar nuestros impulsos, nuestras compulsiones, nuestras expectativas. Requiere presencia, paciencia y humildad. Pero el resultado es libertad. Una libertad que no depende de nada externo, porque nace de dejar de necesitar que las cosas sean diferentes para poder estar en paz. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de correr tras algo, detente, respira. Pregúntate, ¿esto que estoy persiguiendo realmente me hará feliz? ¿Lo estoy buscando desde la escasez o desde la plenitud? ¿Estoy actuando por miedo o por inspiración? Y si la respuesta revela una agitación interior, tal vez sea momento de soltar. Dejar ir no es rendirse, es confiar, porque en ese espacio donde ya no hay persecución, la vida empieza a encontrarte. Y eso que importa de verdad vendrá hacia ti, no cuando lo busques desesperadamente, sino cuando estés listo para recibirlo desde la paz. Si estas palabras resuenan contigo, y sientes que este mensaje puede transformar tu forma de vivir, te invitamos a suscribirte al canal para recibir más enseñanzas como esta. Tu camino hacia una vida más consciente comienza con un solo paso, y ese paso es interior. Cuando finalmente soltamos la persecución de aquello que creemos necesitar desesperadamente, algo profundo empieza a cambiar en nuestro interior. Este cambio no es solo mental, sino espiritual, energético, vital. No se trata simplemente de dejar de actuar, de renunciar a nuestros objetivos o de caer en la pasividad. Se trata de transformar radicalmente la calidad de nuestra atención, la dirección de nuestro deseo y la raíz desde la cual brotan nuestras acciones. La persecución es, muchas veces, un acto desesperado de alguien que ha olvidado quién es, un impulso nacido del miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a no ser visto. Por eso, cuando soltamos esa necesidad de correr detrás de algo, también estamos soltando una parte de nosotros que estaba identificada con la carencia. La tradición budista enseña que la vida tiene su propio ritmo, su propio flujo natural, una danza constante entre el surgir y el desvanecerse de los fenómenos. Observar la respiración, por ejemplo, nos enseña esto. Inhalas sin esfuerzo, exhalas sin esfuerzo. No hay lucha, no hay apuro, no hay ansiedad por el siguiente aliento, simplemente hay presencia. Y sin embargo, en la vida cotidiana, raramente vivimos así. Intentamos forzar resultados, apurar procesos, controlar a los demás y a nosotros mismos. Cuando esto se convierte en nuestra forma dominante de estar en el mundo,
Nos alejamos del ritmo natural de la existencia y entramos en una batalla constante con la realidad. Soltar la persecución es, en esencia, regresar a ese ritmo interno que ya sabe cuándo actuar y cuándo detenerse. Es confiar en que la vida, al igual que la respiración, traerá lo necesario en su debido momento. Pero esto no es fácil, porque hemos sido entrenados para creer que solo obtendremos lo que queremos si lo buscamos sin descanso, si luchamos sin tregua. Y es cierto que el esfuerzo tiene su lugar. Sin embargo, cuando ese esfuerzo nace de la desesperación, se convierte en una forma sutil de violencia contra uno mismo. El budismo propone otro camino: actuar desde el centro, desde la ecuanimidad, desde la sabiduría interior. En este contexto, dejar de perseguir no significa dejar de desear. Significa dejar de desear desde la carencia. Significa reconocer que ya somos suficientes, que ya estamos completos, que no necesitamos que algo externo nos valide. Es desde esa plenitud interior que las acciones se vuelven libres, fluidas, armoniosas. Ya no hay presión, ni prisa, ni miedo. Hay movimiento, sí, pero es un movimiento alineado con el flujo natural de la vida. Así, lo que antes era una persecución ansiosa se transforma en una danza con el presente. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es la noción de no aferramiento. Aferrarse a algo, ya sea una idea, una persona, un sueño, una imagen de nosotros mismos, genera sufrimiento, porque todo en la existencia está en constante cambio. Cuando perseguimos algo con demasiada fuerza, nos estamos aferrando a una expectativa. Y cuando esa expectativa no se cumple, sufrimos. Pero cuando soltamos, cuando confiamos en que lo que es para nosotros llegará en su debido tiempo, entonces podemos vivir en paz, incluso en medio de la incertidumbre. La clave está en transformar el apego en presencia. El apego se aferra. La presencia permite. El apego teme perder. La presencia sabe que nada nos pertenece realmente. El apego exige resultados. La presencia confía en el proceso. Por eso, cuando dejamos de perseguir, también dejamos de resistir. Dejamos de pelear con lo que es y empezamos a abrirnos a lo que puede ser. Es ahí cuando la vida comienza a fluir con una suavidad inesperada. Las cosas llegan. Las personas aparecen, las oportunidades se presentan, y no porque las hayamos forzado, sino porque hemos creado el espacio interior para recibirlas. Muchas veces, lo que más anhelamos está al otro lado de nuestra ansiedad. Está esperando que nos aquietemos, que soltemos, que dejemos de correr. Es como un lago que solo refleja con claridad cuando sus aguas están quietas. Si vivimos agitados, llenos de ruido, de miedo, de urgencia, no podemos ver con claridad. No podemos escuchar lo que la vida quiere decirnos. Pero cuando nos detenemos, cuando respiramos profundamente y soltamos la necesidad de controlar, entonces todo se vuelve más claro. Las respuestas emergen. El camino se revela. Y lo que importa, lo que verdaderamente importa, empieza a encontrarnos. Hay un silencio poderoso que ocurre cuando dejamos de perseguir. Un silencio que no es vacío, sino lleno de sabiduría. En ese silencio descubrimos que no necesitamos tanto como creíamos, que muchas de nuestras búsquedas eran solo máscaras del ego, que nuestros deseos más ruidosos muchas veces ocultaban necesidades más profundas, más sutiles, más verdaderas, y que al dejar de correr tras lo que creíamos querer, podemos finalmente escuchar lo que nuestra alma realmente necesita. Esto no significa que dejemos de actuar, de construir, de movernos en el mundo. Significa que lo hacemos desde otro lugar, desde la raíz del ser, desde una conexión profunda con la vida tal como es, desde una aceptación radical de este momento. Desde ahí, todo lo que hacemos se vuelve más poderoso, más auténtico, más eficaz.
porque ya no estamos intentando escapar de nosotros mismos, ni alcanzar algo que nos haga sentir completos. Ya estamos completos, ya estamos en casa. El budismo también nos recuerda que el sufrimiento surge del apego, y que el apego nace de la ilusión de separación. Cuando creemos que estamos separados de lo que anhelamos, corremos tras ello. Pero cuando comprendemos que ya estamos conectados con todo, que la vida fluye a través de nosotros, que somos parte del todo, entonces dejamos de perseguir. Nos volvemos como el bambú, firmes pero flexibles, enraizados pero abiertos al viento. No resistimos, no forzamos, no imponemos. Simplemente somos, y en ese ser, lo que debe llegar, llega. En nuestra cultura esto puede parecer contraintuitivo. Nos han enseñado que si no hacemos, no somos, que si no tenemos, no valemos, que si no logramos, fracasamos. Pero el camino espiritual es diferente. Nos dice, suelta, confía, permite. Y al hacerlo, descubrimos un poder más grande que el del esfuerzo, el poder de la rendición consciente, de la apertura serena, de la presencia luminosa. Muchos maestros espirituales han hablado de este principio. Eckhart Tolle lo llama el poder de la hora. Lao Tse lo describe como Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Jesús lo expresó con las palabras, busca primero el reino, y todo lo demás se te dará por añadidura. En todos estos caminos hay una misma verdad. Cuando dejas de perseguir, lo que importa te encuentra, porque ya no eres una mente ansiosa, sino un corazón abierto. Ya no estás atrapado en el tiempo, sino despierto en el presente. Ya no necesitas forzar, porque confías, y esta confianza no es ingenua, es una confianza nacida de la experiencia, de la observación, de la práctica. Es la confianza de quien ha visto cómo, al soltar, la vida se ordena, de quien ha comprobado que el universo no está en nuestra contra, sino esperando que dejemos de interferir para poder obrar. De quien ha entendido que el control es una ilusión y que la verdadera libertad está en la entrega. Cuando practicas esta entrega, empiezas a vivir de otra manera. Ya no necesitas correr, competir, demostrar. Ya no estás atrapado en el pasado ni ansioso por el futuro. Estás aquí, y desde aquí todo es posible. No porque tú lo provoques, sino porque tú lo permites. Y eso cambia todo. Por eso, si te encuentras persiguiendo algo con desesperación, si sientes que corres y corres pero no llegas, detente, escucha, observa. Tal vez no necesitas correr más. Tal vez lo que buscas ya te está buscando. Tal vez, al dejar de perseguir, estás por permitir que la vida misma te encuentre. Si esta reflexión ha tocado algo profundo en ti, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando juntos el camino de la conciencia, la sabiduría y la paz interior. Cada suscripción es un paso más hacia una comunidad más despierta, más compasiva y más conectada con el verdadero ser. Cuando la mente se encuentra en calma y el corazón ya no late con la urgencia de alcanzar algo que está fuera de nuestro alcance inmediato, un nuevo tipo de percepción comienza a nacer. Es una forma de ver que no depende de los ojos, sino del alma. Esta percepción no está apurada por obtener, ni obsesionada por controlar, ni desesperada por asegurar resultados. Es una mirada que reconoce la sabiduría del momento presente y la guía invisible que siempre ha estado operando, aunque no la hayamos percibido en medio del ruido de nuestra propia búsqueda frenética. En este silencio profundo que sigue al acto de soltar la persecución, empezamos a ver con claridad que muchas de las cosas que considerábamos fundamentales eran solo reflejos de un miedo más profundo. El miedo a desaparecer, el miedo a no ser, el miedo a no importar. Desde la perspectiva budista, el yo, que persigue incansablemente, es una construcción ilusoria. Este yo está compuesto por deseos,
memorias, expectativas, imágenes prestadas y heridas no sanadas. Es una figura que se mueve dentro del samsara, girando en círculos, buscando completarse a través de lo externo. Este yo cree que si alcanza el éxito, será valioso, que si encuentra el amor, será suficiente, que si obtiene reconocimiento, por fin se sentirá seguro. Pero todo esto es una proyección. La identidad que busca completarse con lo exterior nunca se siente plena, porque su raíz es la separación, no la unidad. Así, cuando dejamos de perseguir, estamos en verdad renunciando a sostener esta ilusión, no como una negación violenta de nuestra individualidad, sino como una revelación suave. No necesitamos ser nada más que lo que ya somos. Este descubrimiento no ocurre de inmediato. Muchas veces, la vida nos lleva a un punto de quiebre. Intentamos, luchamos, corremos, insistimos, nos desgastamos en relaciones que no nos nutren, en metas que nos agotan, en caminos que nos alejan de nuestra paz. Y en algún momento, sin fuerzas para continuar, surge una rendición. No una rendición triste ni resignada, sino una entrega profunda, un suspiro silencioso que dice, ya no más. En ese instante, el alma comienza a hablar. Y lo que nos dice no siempre son palabras dulces o respuestas mágicas. A veces simplemente nos ofrece espacio. Un espacio en el que por fin podemos descansar. Ese descanso es sagrado. Es la pausa entre un pensamiento y otro. Es el momento entre una exhalación y la siguiente inhalación. Es el espacio donde la vida entra sin resistencia. Es allí donde lo que realmente importa puede encontrarnos. No porque estemos buscando activamente, sino porque hemos dejado de interponer obstáculos. Porque hemos soltado la imagen del yo que cree saber lo que necesita. Porque hemos abierto las manos. Y en esa apertura, la existencia puede ofrecer sus regalos más auténticos. Pero este proceso requiere confianza. Una confianza que va más allá de la razón. Una confianza que no se basa en garantías ni en promesas externas, sino en una certeza interna de que la vida sabe, de que hay una inteligencia en el universo que opera incluso cuando nosotros no entendemos, de que hay un tiempo perfecto para cada cosa, aunque no coincida con nuestro calendario. Esta confianza es una práctica. Se cultiva día a día, momento a momento. A veces florece fácilmente, otras veces requiere paciencia, lágrimas y silencio. Cuando empezamos a vivir desde esta confianza, algo cambia también en la forma en que nos relacionamos con los demás. Ya no necesitamos manipular, convencer, impresionar o retener. Ya no buscamos que las personas llenen nuestros vacíos. Ya no usamos a los otros como espejos de nuestra valía. En cambio, nos volvemos presentes. Escuchamos de verdad, acompañamos sin juicios, amamos sin condiciones, porque entendemos que cada quien tiene su camino, su ritmo, su propio proceso de despertar, y eso nos libera de la carga de salvar, de ser salvados, de demostrar, de justificar. En este estado la vida se vuelve más ligera, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estamos en guerra con lo que es. Podemos sentir dolor, claro, podemos atravesar momentos difíciles, pero hay una paz subyacente que no se ve afectada, una corriente interna que sostiene, que abraza, que recuerda. Esa corriente es la misma que guía las estaciones, que mueve las mareas, que hace florecer a los árboles sin esfuerzo, y está también en nosotros. Siempre ha estado, solo que no la escuchábamos, porque estábamos demasiado ocupados persiguiendo. Uno de los grandes errores de la mente es creer que más esfuerzo siempre equivale a más resultado. Pero en el plano espiritual, muchas veces es lo contrario. Más esfuerzo puede significar más resistencia. Más urgencia puede bloquear el fluir natural. Más control puede cerrar las puertas a lo inesperado. Por eso, soltar no es fracasar, es abrir un portal.
es permitir que la vida nos sorprenda, es reconocer que el universo tiene recursos que nuestra mente no puede anticipar, y es, sobre todo, permitir que la sabiduría interna nos guíe con su voz suave, que no grita, pero siempre está. A veces, esa guía llega como una intuición, otras veces como un sueño, una sincronicidad, una palabra dicha al azar, una emoción persistente. Si estamos demasiado ocupados corriendo detrás de algo, no la escuchamos. Pero cuando nos detenemos, cuando respiramos, cuando dejamos de perseguir, empezamos a oír. Y entonces recordamos. Recordamos que ya sabíamos, que siempre lo supimos, que solo necesitábamos un espacio de silencio para acceder a esa verdad. Y es allí donde lo importante comienza a encontrarnos. No lo urgente, no lo superficial, no lo que llena por un momento y luego se desvanece, sino lo esencial, lo que nutre, lo que transforma, lo que permanece. Puede ser una nueva visión, una relación que nace desde la autenticidad, una oportunidad inesperada, una certeza interior que nos sostiene. No llega porque lo hayamos perseguido, llega porque hemos dejado de bloquearlo, porque hemos vuelto a nuestro centro, porque hemos recordado que la vida no se conquista, se permite. Dejar de perseguir es, entonces, un acto de amor, amor por uno mismo, por los demás, por la existencia. Es una elección radical de confiar en lo invisible, de honrar el misterio, de aceptar que no lo controlamos todo. Es también una práctica constante, porque la mente vuelve a caer en el hábito de correr, porque el mundo sigue diciéndonos que debemos hacer más, tener más, ser más. Pero ahora sabemos, ahora tenemos la experiencia de haber soltado, y esa experiencia nos da una base, una raíz. Desde esa raíz podemos vivir con más presencia, podemos saborear lo cotidiano, podemos agradecer lo simple, podemos ver belleza donde antes solo veíamos carencia, podemos caminar sin apuro, podemos escuchar sin esperar respuesta, podemos amar sin temor a perder, y podemos vivir sabiendo que lo que es para nosotros nos encontrará, no porque lo hayamos perseguido, sino porque lo hemos permitido. Esta es la paradoja luminosa del camino espiritual. Cuanto más sueltas, más recibes. Cuanto menos controlas, más libre eres. Cuanto más confías, más clara se vuelve la vida. No porque se vuelva fácil, sino porque ya no necesitas que lo sea para estar en paz. Porque has aprendido a habitar el centro, y desde ese centro todo llega a su tiempo. Por eso, si estás leyendo esto y sientes que hay algo que llevas persiguiendo desde hace mucho, una meta, una persona, una sensación, una validación, tal vez sea el momento de detenerte, no de rendirte, sino de soltar, no de resignarte, sino de confiar. Tal vez lo que estás buscando no está allá afuera, sino esperando que crees el espacio dentro, y tal vez, solo tal vez, cuando dejes de correr, eso que realmente importa, te encuentre. Si estas palabras han resonado contigo y te han acompañado en un proceso de reflexión más profundo, te invitamos a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo te unirás a una comunidad de buscadores conscientes, sino que también seguirás recibiendo contenidos que te apoyen en tu viaje interior. Gracias por estar aquí. Que la vida te encuentre justo donde estás. Existe un momento en el camino espiritual en que todo aquello que antes parecía claro comienza a desdibujarse. Las metas que nos impulsaban pierden fuerza, las certezas se diluyen y nos encontramos ante un espacio interno que al principio puede parecer vacío, incluso aterrador. Este momento, aunque desconcertante, es uno de los más sagrados en la evolución de la conciencia. Es el umbral que separa la vida impulsada por el deseo compulsivo de aquella guiada por la verdad interior. Es el instante en que dejamos de perseguir porque finalmente comprendemos que nada externo puede darnos lo que en realidad estamos buscando. Y entonces, en ese aparente vacío, empieza a surgir algo nuevo.
no es algo que podamos ver con los ojos ni definir con palabras. Es una presencia, un estado del ser, una comprensión silenciosa que nos envuelve por completo. En el budismo se habla mucho del vacío, sunyata, pero este vacío no es una nada hueca o nihilista, sino un espacio fértil, abierto, lleno de potencial puro. Cuando dejamos de perseguir, accedemos precisamente a ese espacio. Es como si la mente, al dejar de proyectar sus deseos y expectativas, se despejara y permitiera que algo más profundo se manifieste. En ese estado, uno empieza a ver con claridad que la mayor parte de lo que antes buscábamos era una respuesta al miedo. Miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a la muerte, miedo a no ser nada. Pero en la quietud, en la pausa que sigue al cese de la persecución, descubrimos que esos miedos eran solo sombras, no tenían sustancia real, habían crecido en la oscuridad de una mente que no sabía quedarse quieta. Y es que la persecución constante no es solo una actividad física o externa, es una forma de estar en el mundo. Es un hábito de la mente que está siempre proyectando hacia el futuro, evaluando, comparando, anticipando, buscando una sensación de seguridad que nunca llega. Este hábito es tan antiguo como profundo. Se origina en la ilusión de que estamos incompletos, de que necesitamos algo más para ser plenos. Y como la mente ha aprendido a encontrar sentido a través de logros, posesiones o relaciones, no puede imaginar otra forma de vivir que no sea buscando. Pero la enseñanza budista nos invita a ver más allá. Nos dice, la plenitud no se alcanza, se revela, no se logra por acumulación, sino por liberación. Cuando soltamos el impulso de perseguir, al principio puede parecer que estamos perdiendo algo. Perdemos dirección, perdemos motivación, perdemos la estructura que sostenía nuestro día a día. Pero eso que se pierde no era nuestra esencia. Era solo el andamiaje que habíamos construido para sostener una identidad que creíamos real. Una identidad basada en el hacer, en el tener, en el aparentar. Cuando esa estructura cae, lo que queda es el ser desnudo, y al principio puede ser incómodo, porque estamos tan acostumbrados a identificarnos con lo que hacemos, con lo que conseguimos, con cómo nos perciben los demás, que cuando todo eso desaparece, no sabemos quiénes somos. Pero ese no saber es el principio de la sabiduría, porque solo desde el vacío puede surgir lo verdadero. El camino hacia este estado no es lineal. Hay días en que sentimos que fluimos con el universo, que todo llega sin esfuerzo, que estamos exactamente donde debemos estar. Y otros días en que la mente vuelve a su vieja costumbre de correr, de presionar, de exigir. Esto es parte del proceso. No se trata de eliminar completamente la tendencia a perseguir, sino de volver una y otra vez al centro. De reconocer cuándo hemos caído en la trampa del deseo compulsivo y con suavidad, sin juicio, regresar al presente. Cada vez que hacemos esto, fortalecemos una nueva forma de estar en el mundo, una forma más amorosa, más libre, más auténtica. Y en este estar, sin perseguir, sin forzar, sin controlar, ocurre algo extraordinario. Empezamos a atraer. No desde la manipulación, sino desde la coherencia, no porque busquemos, sino porque somos. La energía que emanamos cuando estamos en paz es poderosa. Es una frecuencia que resuena con todo aquello que está alineado con nuestra verdad. Y esa resonancia trae consigo personas, oportunidades, sincronicidades que jamás hubiéramos podido planear. Es como si el universo respondiera a nuestra apertura con regalos que superan cualquier expectativa. No porque los merezcamos más que antes, sino porque finalmente estamos en condiciones de recibirlos. Muchas veces, lo que impide que lo importante nos encuentre no es la falta de merecimiento, sino la falta de espacio.
Estamos tan llenos de deseos, de preocupaciones, de agendas, de estrategias, que no hay lugar para lo nuevo. Soltar la persecución es también vaciarse, dejar que lo que no es esencial se disuelva, hacer silencio para que lo auténtico pueda hablar. En ese silencio descubrimos que la vida es mucho más generosa de lo que creíamos, que no está esperando que demostremos nuestro valor, sino que lo recordemos, que no quiere que hagamos más, sino que seamos más presentes, más reales, más humanos. Este proceso de transformación no puede acelerarse. Cada ser tiene su ritmo. Algunos necesitan años de correr antes de detenerse. Otros encuentran la quietud en medio del caos. No hay un camino único, ni una fórmula mágica, pero sí hay una verdad común. En el fondo, todos estamos buscando lo mismo: paz, amor, sentido, conexión. Y ninguna de esas cosas puede obtenerse por la fuerza. No puedes obligar a la paz a llegar. No puedes exigir amor verdadero. No puedes fabricar sentido con estrategias. Solo puedes abrirte a que todo eso te encuentre. Y para eso necesitas soltar. Soltar no significa dejar de soñar. Significa dejar de sufrir por no tener lo que aún no ha llegado. Significa actuar con intención, pero sin apego al resultado. Significa confiar en que el universo no comete errores y que todo llega cuando estamos listos, no cuando lo exigimos. Significa vivir desde el corazón, no desde la mente que calcula, desde el ser, no desde el personaje. Y sobre todo, significa tener el coraje de estar en el vacío, sabiendo que no es el fin, sino el principio. En este punto del camino, comenzamos a entender que el mayor acto de poder no es conquistar, sino rendirse. Que el mayor acto de fe no es creer en algo externo, sino confiar en la sabiduría interna. Que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queramos, sino en liberarnos de la necesidad de querer tanto. Y que la mayor abundancia no es tener mucho, sino necesitar poco. Esta es la sabiduría que brota cuando dejamos de perseguir, no porque ya no nos importe nada, sino porque hemos descubierto lo que de verdad importa. Y lo que importa no siempre es visible. A veces es una sensación sutil de paz que brota sin razón. A veces es una certeza silenciosa que nos sostiene. A veces es una conexión profunda con alguien o una mirada compasiva hacia nosotros mismos. Lo importante no grita, no se impone, no se disfraza. Es simple, es honesto, es profundo. Y está ahí, esperando que dejemos de correr para que podamos verlo. Así que, si alguna vez te preguntas por qué no llega lo que tanto deseas, tal vez la respuesta no esté en hacer más, sino en hacer menos. Tal vez no se trata de correr más rápido, sino de detenerte por completo. Tal vez el camino no sea hacia afuera, sino hacia adentro, porque solo en el silencio del ser puede surgir lo esencial. Y cuando eso ocurre, cuando por fin dejamos de perseguir, lo que importa nos encuentra, nos abraza, nos transforma, nos recuerda quiénes somos. Si esta reflexión ha iluminado algo en tu interior, te invitamos con cariño a suscribirte al canal. Juntos podemos seguir explorando estas verdades profundas, compartiendo enseñanzas que nutren el alma y creando un espacio de conciencia, presencia y sabiduría. Gracias por acompañarnos en este camino. Que lo que importa te encuentre y que al encontrarlo, reconozcas que siempre estuvo dentro de ti. Llegados a este punto del camino, cuando el alma ha aprendido a aquietarse y el corazón ha abandonado la compulsión por alcanzar lo inalcanzable, surge una experiencia que no puede forzarse ni explicarse completamente con palabras. Es la experiencia de ser encontrado, no por algo exterior, no por un logro, una persona o una meta, sino por la verdad misma. Una verdad que no se había perdido, sino que estaba esperando pacientemente a que cesara la tormenta de la búsqueda. Es entonces cuando ocurre una revelación silenciosa.
No era necesario correr, luchar ni demostrar. Era necesario detenerse. Era necesario recordar. ¿Recordar qué? Exactamente. Recordar quién eres. No el nombre, no la historia, no el rol que desempeñas en el mundo, sino eso que permanece cuando todo lo demás se ha desvanecido. Ese núcleo de conciencia silenciosa que observa sin apego, que siente sin juzgar, que respira sin exigencias. En las enseñanzas budistas, este reconocimiento es central. Se le llama la naturaleza de Buda, el estado puro de la mente que no está condicionada por el deseo, la ignorancia ni el miedo. Es el espacio que permanece inalterado más allá del sufrimiento, más allá del pensamiento, más allá del yo. Y ese espacio vive en ti. Cuando dejas de perseguir, lo que importa te encuentra, porque en realidad nunca estuvo separado de ti, solo que el ruido interno no permitía sentirlo. Es como una melodía suave tocando en una habitación, pero tapada por el estruendo de una maquinaria. El silencio no crea la melodía, solo permite que se escuche. Así es con la verdad. No se fabrica, no se conquista, no se alcanza. Se revela cuando todo lo que no es ella se disuelve, y eso ocurre inevitablemente cuando se suelta la necesidad de buscar con desesperación. A lo largo de la vida nos han condicionado para creer que debemos hacer algo para merecer amor, reconocimiento, plenitud. Desde pequeños aprendemos que hay que portarse bien, obtener buenas notas, destacar, agradar, encajar. Este patrón se perpetúa en la adultez, transformándose en una interminable lista de metas, planes, ideales. El problema no está en los objetivos, sino en la identificación con ellos. Cuando creemos que somos lo que logramos, cada fracaso nos destruye, y cada éxito se vuelve una prisión. El alma, sin embargo, no necesita logros para brillar, solo necesita espacio para ser. Ese espacio es el que se abre cuando soltamos la persecución. Al principio se siente como un vacío incómodo, luego como una paz inexplicable, más tarde como una alegría silenciosa que no depende de nada, y finalmente como una certeza: esto es la vida, esto es el ser, esto es el hogar, no afuera, no mañana, no cuando consiga aquello, ahora, aquí. Justo en este instante que antes pasaba desapercibido, por estar obsesionados con el siguiente. Y cuando habitamos ese presente profundo, lo que importa verdaderamente empieza a manifestarse. A veces es una oportunidad que llega sin aviso. Otras, una persona que aparece en el momento justo. A veces, una idea, una visión, una claridad que cambia el rumbo. Pero lo más transformador no es lo que llega, sino desde dónde lo recibimos. Ya no hay ansiedad, ya no hay urgencia, ya no hay miedo a perder. Hay gratitud, hay reconocimiento, hay presencia. Es importante aclarar que dejar de perseguir no implica pasividad. No es cruzarse de brazos esperando que todo ocurra por sí solo. Es actuar desde otro lugar. Es moverse con alineación, no con desesperación. Es comprometerse con la vida desde la confianza, no desde la carencia. Cuando actuamos así, cada paso tiene sentido, incluso si el resultado no es el esperado, porque la satisfacción no proviene del desenlace, sino del modo en que caminamos. Y si el caminar es consciente, amoroso, pleno, ya no importa tanto a dónde llegamos. Lo importante está ocurriendo ahora. Este estado de conciencia transforma radicalmente nuestras relaciones. Ya no necesitamos poseer a nadie, impresionar a nadie, manipular a nadie. Ya no hay temor a estar solos, porque hemos encontrado compañía en nuestra propia esencia. Ya no buscamos que el otro nos complete, porque ya no estamos rotos. Esto no significa indiferencia, sino profundidad. Nos volvemos capaces de amar sin condiciones, de escuchar sin agendas, de estar sin necesidad de cambiar al otro. Es el nacimiento de una nueva forma de relacionarse, más libre, más verdadera, más compasiva. En la vida cotidiana,
Esto se traduce en pequeños gestos, en el modo en que respondemos en lugar de reaccionar, en la forma en que respiramos antes de hablar, en cómo miramos a los demás, no con juicio, sino con comprensión, en cómo tomamos decisiones, no por miedo, sino por integridad. Cada acción se vuelve una expresión de esa quietud interior que hemos cultivado, y esa quietud es poderosa, no es inercia, es presencia, no es resignación, es sabiduría. A veces, quienes nos rodean no comprenden este cambio, acostumbrados a la velocidad, a la hiperactividad, al drama emocional, pueden interpretar nuestra calma como frialdad, nuestra paz como debilidad. Pero nosotros sabemos que hemos dejado de perseguir no porque ya no nos importe nada, sino porque nos importa lo esencial. Y eso no se grita, no se impone, se vive, se transmite en la forma en que caminamos, en la manera en que tocamos la vida con delicadeza, como si cada instante fuera sagrado, porque lo es. También descubrimos que lo que llega cuando dejamos de perseguir suele ser mucho más valioso que lo que hubiéramos imaginado. No porque sea más espectacular, sino porque resuena con lo más profundo de nuestro ser. Es como si el universo, al vernos dispuestos a confiar, respondiera con una generosidad desbordante, y en lugar de obtener solo lo que deseábamos, recibimos lo que necesitábamos, incluso sin saberlo. A veces, esa respuesta no tiene la forma de una bendición visible, sino de una pérdida, de un cambio, de una separación. Pero incluso eso, con el tiempo, revela su perfección. Porque ya no estamos mirando la vida desde la superficie, estamos percibiendo desde el corazón. Y en ese corazón todo se vuelve más simple, no más fácil, pero sí más claro. Porque la claridad no viene de entenderlo todo, sino de aceptar lo que es. Y cuando aceptamos, dejamos de luchar. Y al dejar de luchar, recuperamos energía, creatividad, vitalidad. Ya no estamos drenados por la tensión constante de la persecución. Estamos abiertos, estamos presentes, estamos vivos. En ese estado se despierta también una gratitud espontánea. No por algo en particular, sino por el simple hecho de estar aquí, por respirar, por ver la luz filtrándose por la ventana, por sentir el viento en el rostro, por el sabor del agua, por la sonrisa de un desconocido, por el silencio, por todo aquello que antes pasaba desapercibido, porque estábamos demasiado ocupados corriendo detrás de otra cosa. Ahora lo vemos, ahora lo sentimos, ahora lo honramos. Este tipo de gratitud no se enseña, se despierta, no se practica como una técnica, sino como una consecuencia natural de vivir desde el ser. Es la gratitud que surge cuando comprendemos que no nos falta nada, que todo lo que importa ya está presente, que la plenitud no es una meta, sino una manera de mirar, y desde esa mirada la vida se transforma. Así el ciclo se completa. Buscábamos algo, corrimos detrás de ello, nos agotamos, soltamos, descansamos, fuimos encontrados. Y al ser encontrados, comprendimos que lo que más buscábamos siempre estuvo con nosotros, no fuera, sino dentro, no en el futuro, sino ahora, y que solo era necesario dejar de perseguir para poder recibir. Esta es la enseñanza profunda que el budismo y muchas otras tradiciones nos ofrecen, no como una doctrina, sino como una invitación a vivir desde otro lugar, desde el centro, desde el vacío fértil, desde la conciencia que observa sin juicio, desde el amor que no necesita condiciones, desde la confianza que no depende de garantías, desde la paz que no necesita explicación. Y cuando vivimos así, nos convertimos también en un canal para los demás. Nuestra presencia se vuelve medicina, no porque digamos algo especial, sino porque hemos aprendido a estar. Y estar, verdaderamente estar, es el regalo más grande que podemos ofrecer. Por eso, en este momento, te invito a que te detengas un instante, que respires profundamente.
Que sueltes cualquier idea de cómo debería ser tu vida y que simplemente seas aquí, ahora, sin más. Porque en ese estado, lo que importa, lo que de verdad importa, comenzará a encontrarte, no porque lo persigas, sino porque estás listo para recibirlo. Si estas palabras han resonado contigo, si sientes que este mensaje ha tocado algo profundo en tu alma, te invito con todo el corazón a suscribirte al canal. Este espacio está dedicado a cultivar conciencia, serenidad y sabiduría, y cada nuevo miembro fortalece esta comunidad de buscadores sinceros. Gracias por estar aquí, gracias por ser, que la paz te encuentre, que el amor te abrace, que la verdad te guíe.